Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Albert y espero que estén disfrutando de una excelente semana. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un contenido de la asignatura de lenguaje o de lengua y literatura, que son los tipos de personajes en el mundo literario. Veremos entonces cómo podemos clasificar a los personajes en el mundo literario. Tipo de personajes literarios. Debemos recordar que dentro de la tipología o dentro de los distintos tipos de textos encontramos los textos literarios y los textos no literarios. En esta ocasión, en este video, analizaremos los tipos de personajes dentro del mundo literario. En otro video veremos las diferencias entre el mundo literario y el mundo no literario. Pues bien, dentro de este mundo literario nosotros podemos clasificar a los personajes de acuerdo a tres criterios o a tres grupos. El primer grupo el primer criterio es de acuerdo al rol o al protagonismo que tiene el personaje dentro de la historia. El segundo criterio para clasificar a los personajes es de acuerdo a su evolución dentro de la historia. Y por último, de acuerdo a su psicología dentro de la historia. Bien, empecemos por el primer criterio. Debemos también recordar que dentro de los textos literarios podemos hallar a los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, las novelas, entre otros. Dentro de estos tipos de textos podemos hallar distintos tipos de personajes, que en esta ocasión los clasificaremos de acuerdo a su rol o protagonismo, de acuerdo a su evolución dentro de la historia y de acuerdo a la psicología que ellos muestran o evidencian a lo largo de la historia. Vamos primero por el rol y protagonismo. Podemos encontrar aquí a personajes protagonistas, personajes secundarios y personajes incidentales. Los personajes protagonistas son aquellos personajes que llevan todo el peso de la historia. Son los que realizan las acciones más importantes del relato. Estos generalmente son los que están al principio, en el desarrollo y al final de la historia, siempre realizando hechos o acontecimientos importantes. Son los personajes más importantes dentro del relato. Pueden ser personajes positivos o pueden ser personajes negativos, que llamaríamos también antagonistas. Pero siempre son los personajes principales de la historia que se narra o se relata. También tenemos a los personajes secundarios. Y estos personajes son los que están alrededor del personaje protagonista. Son los personajes que lo están acompañando en el desarrollo de la historia. Sus acciones son de menos importancia que las acciones del personaje protagonista. Por último, tenemos a los personajes incidentales. Estos personajes son los que aparecen de forma momentánea dentro de la historia. Pueden aparecer solamente al comienzo,
pueden aparecer solamente en el desarrollo o pueden aparecer solamente en el final de la historia, pero solamente por un breve espacio de tiempo. Aparecen, hacen su aporte en la historia y luego desaparecen. El aporte que pueden hacer estos personajes incidentales algunas veces es muy importante y cambia, transforma toda la historia. Otras veces el aporte que pueden hacer los personajes incidentales es muy poco significativo y no cambia mucho la historia o no cambia mucho el desarrollo de los hechos. Entonces, tenemos tipos de personajes de acuerdo a su rol o protagonismo. Personajes protagonistas, secundarios y personajes incidentales. Ahora clasifiquemos a los tipos de personajes literarios de acuerdo a su evolución. Y aquí podemos encontrar a los personajes estáticos y a los personajes dinámicos. Los personajes estáticos son aquellos personajes que no cambian su comportamiento durante toda la historia. O sea, que el personaje es el mismo en el inicio, en el desarrollo y en el final del relato. No cambian sus conductas, no cambian sus formas de ser. Por lo tanto, un personaje que al comienzo de la historia es bueno, se va a mantener bueno en el desarrollo y al final de la historia. O un personaje que es malo, antagonista dentro de la historia, va a permanecer malo desde el inicio hasta el final. No va a cambiar su comportamiento va a ser estático, no se transforma. En cambio, los personajes dinámicos son aquellos que sí cambian su comportamiento en el transcurso de la historia. Comienzan, por ejemplo, siendo personajes positivos, personajes buenos, pero por algún suceso en el desarrollo de la historia, cambian su forma de ser. O sea, se transforman. Y ese personaje que al principio era bueno, termina transformándose en un personaje malo o negativo. Por lo tanto, los dinámicos son los personajes que cambian o se mueven, cambian sus conductas, cambian sus comportamientos en el transcurso de la historia. Finalmente, podemos clasificar a los personajes literarios de acuerdo a su psicología como personajes planos y como personajes redondos. Los personajes planos son aquellos personajes básicos o elementales que tienen pocas características o sus características son básicas dentro de la historia y nosotros lo reconocemos de inmediato. También siempre se comportan de la misma forma durante toda la historia. No tienen muchas características profundas, solamente tienen comportamientos básicos, características básicas y que nosotros los podemos identificar rápidamente en el transcurso de la historia. Son personajes simples, no son personajes complejos. En cambio, los personajes redondos tienen otra psicología o se muestran de una forma totalmente diferente. Son personajes mucho más profundos, son personajes mucho más complejos en su psicología, más complejos en su forma de actuar, más complejos en su forma de pensar. Y por lo tanto no se pueden describir fácilmente en un solo momento del relato, sino que su descripción va avanzando en todo el relato. Se comienzan describiendo al inicio, su descripción sigue en el desarrollo y probablemente también su descripción finalice al terminar la historia. Son personajes que tienen muchas características en su personalidad. Son personajes difíciles, son personajes muchas veces que presentan conflictos y que es difícil realmente descubrir quién son.
Son como estos personajes que uno lee en las novelas policiales. Son el típico asesino en serie, quizás, que para descubrir realmente quién es, uno tiene que leer muy detenidamente toda la historia, porque a través de la historia se van dando pistas de su personalidad, se van dando pistas de su comportamiento, y al final, en las últimas hojas de la novela, podemos descubrir quién es este asesino de la novela policial. Por lo tanto, los personajes redondos son mucho más complejos y profundos. Los personajes planos son aquellos personajes simples, que sus características son básicas y que los reconocemos de forma rápida, generalmente al inicio de la historia. En resumidas cuentas, o de forma resumida, podemos decir entonces que los personajes literarios los podemos clasificar de acuerdo a su rol o protagonismo dentro de la historia, como personajes protagonistas, personajes secundarios, personajes incidentales. También los podemos clasificar de acuerdo a su evolución o transformación dentro de la historia, como personajes estáticos y personajes dinámicos. Y por último, los podemos clasificar de acuerdo a su psicología, como personajes planos y como personajes redondos. Bien, esta ha sido una breve introducción a los tipos de personajes que podemos encontrar dentro del fantástico y maravilloso mundo literario, dentro de los cuentos, dentro de las leyendas, dentro de los mitos, dentro de las novelas, dentro de la poesía, dentro de la dramaturgia incluso. Luego en otro video estaremos viendo las diferencias también del mundo literario y el mundo no literario. Les invito a que puedan profundizar en estos temas. Recuerden que esta presentación solamente es introductoria. Tienen ustedes que seguir buscando información y también dedicarse al estudio. Para mí, como siempre, es un placer. Los animo a que puedan comentar en la caja de comentarios y que puedan compartir y suscribirse al canal. Nos reencontramos durante otro video en el transcurso de la semana. Que estén muy bien y que disfruten de un excelente día. Hasta luego.